Seguimos en la mesa de este lunes 27 de agosto del año 2018. Estamos con Adriana Marrero, Cristian Mirza, Pablo Carrasco, Fernando Escriña. El Ministerio del Interior lanzó el viernes un servicio online para chequear noticias falsas sobre presuntos delitos que circulen en redes sociales. La cartera sostuvo en su página web que la herramienta busca contrarrestar información falsa que genera alarma pública y que desvía la atención policial hacia eventos justamente no reales. Según se explicó, se trata de un servicio orientado a la generación de las redes sociales como espacios confiables para la ciudadanía. ¿Cómo se llama el servicio? Línea Verde. Permite que los usuarios puedan reenviar a una cuenta del Ministerio del Interior los mensajes que reciban con versiones sobre delitos y que les despierten preguntas. La cartera recibirá esa información a través de WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram y dispondrá de un equipo de expertos que se encargará de analizar cada mensaje, verificar su autenticidad y responder al usuario. Según explicó el Ministerio del Interior, ese trabajo irá generando un caudal de información que servirá de respaldo para casos futuros y que se compartirá con otras policías de la región y del mundo. El anuncio preocupó al diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que anunció que va a citar al Parlamento al director nacional de Policía Mario Lallera para que explique cómo va a funcionar esta herramienta. Goñi dijo, hablando con el diario El País, no queda claro el criterio que se usará para juzgar la veracidad de la información. En cualquier caso, añadió, hay que definir quién y en qué casos puede juzgar la verdad de una noticia. Cuidado con la censura, cuidado con seguir agrandando el gran hermano del Estado uruguayo, advirtió. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, yo puedo empezar. Acá hay como en todas las cosas del Estado de Derecho, hay una tensión entre las libertades individuales, el derecho individual y el interés colectivo. Y de la transacción adecuada de esa tensión responde la seguridad jurídica y la posibilidad que todos podamos ejercer nuestra libertad. Como decía Jimena Derechaga, los sabios antiguos definían esto muy simple, es decir, el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, y a lo que después el Estado de Derecho le agregó, termina cuando comienza el interés general. Entonces, de ese equilibrio, partiendo de la base que el principio es la libertad, debemos ser cuidadosos en el manejo de estos temas. Pero esto dice relación con el artículo 29 de la Constitución, que yo lo quiero leer porque dice: es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación. Qué sabia es la Constitución que preveía también. Sin necesidad de previa censura. Pero agrega, quedando responsable el autor, y en su caso el impresor o emisor, con arreglo a la ley, por los abusos que cometieron. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Las redes sociales no tienen autor en muchos casos. Y se da además la peculiaridad que en ese descreimiento que los habitantes de la República tienen hacia lo institucional en general, incluido la prensa, incluidos los periodistas, como que le atribuyen al rumor de la red un valor que es probable no tenga. Y entonces, yo creo que ya en nuestra legislación, desde la primera ley de prensa, establecía que los abusos en materia de difusión de noticias perjudiciales, estoy hablando de una ley muy vieja, 9000 del 30 y pico, del año 30 y pico del siglo pasado, establecía esas cosas. Entonces, para concluir, yo no veo mal un control, y creo que en un futuro vamos a tener que exigir que quienes divulgan a través de las redes pensamientos lo hagan con toda la libertad que sea posible, porque somos demócratas, y que digan lo que quieran, pero que se identifiquen, porque este asunto del anonimato da lugar para cosas realmente que a uno se asombra, porque despierta el anonimato, lo que despierta es la miseria de la gente. Pablo. Yo esto lo veo, bueno, digamos, el tema de hoy, si podemos poner un solo título, es nuestro subdesarrollo para mí, porque esto yo lo veo como una perla más en una reacción, en un enfrentamiento a los medios como los causantes
de no dar buenas noticias, es decir, ha habido toda una cantidad de medidas en relación a lo que se dice y a lo desagradecido que somos los uruguayos con todo lo que han hecho con nosotros. Y esto me parece, yo no lo puedo ver parcial, no tengo cómo imaginarme que de aquí emerja la verdad meridiana y equidistante entre dos posiciones, si no lo veo como realmente una proselitismo. Esto para mí es proselitismo. Después de que se acuerdan del Ministerio de la Felicidad que generó que creó Maduro, su Ministerio de la Felicidad, es decir, es una expresión de que cuando vos sos Estado podés decretar cosas. Emiliano se rió, Emiliano se rió cuando mencionaste el Ministerio de la Felicidad. Mirá cómo está cobrando Adriana lo que planteé hace un rato. Creo que son cosas distintas. Pero digamos, pero de fondo a mí lo que como liberal me pasa, me da cierta urticaria es digamos, los liberales creemos que si la gente puede cumplir sus sueños, para los cuales tiene que tener la libertad, por ejemplo, de estar educado, ¿no? Y yo veo si soy cuidacoche o veo si soy doctor en ciencias, porque yo estoy educado y hago lo que quiero. Cuando la gente hace sus sueños, que lo hace y triunfa haciéndole el bien al otro, porque no hay otra manera del capitalismo de triunfar si no es satisfaciendo necesidades, digamos, esta es la visión contraria. Esta es donde alguien, el iluminismo, ¿verdad? El iluminismo de alguien que sabe si lo que estás pensando está bien o está mal. Vos llamás y le preguntás, ¿me estoy divirtiendo? Entonces te van a decir si te estás divirtiendo o no te estás divirtiendo. Es la tercerización final, digamos, de la decisión sobre Pablo, el me parece que le erraste. Ahora le erraste. Yo podía coincidir con el otro tema, pero en esto me parece que está cerrando el bizcochazo, porque en realidad lo que hace el Ministerio del Interior es tomar nota de un problema que tienen de denuncias falsas, decenas, centenas de denuncias de delitos falsos, y que de alguna manera tiene que atajar. Yo quiero recordar... El Estado lo tiene que atajar. Es el Estado el Ministerio del Interior cuando recibe noticias, denuncias de delitos falsos, por favor, tiene la responsabilidad. Pero parte de esa base. Son fake news. No es aquí el control de los medios de comunicación, no tiene nada que ver, en absoluto, no tiene nada que ver. Además, en todo caso podríamos hablar de lo que significa la libertad de expresión y la responsabilidad que le cabe a los grandes medios en la difusión y en la manipulación. Pero eso es otro tema. Esto tiene que ver con los delitos y cómo un WhatsApp, por ejemplo, puede generar un linchamiento colectivo cuando de repente no tenía nada que ver el tipo o la mujer, o tenía que ver, pero no al límite de llevar al linchamiento. No solamente el linchamiento, sino después la eventual muerte. Eso tenemos casos en Brasil y tenemos casos lamentablemente en Uruguay. Entonces, el manejo de la información relativa a los delitos, relativa a las denuncias falsas, tiene que ser muy cuidadoso. No sé cómo lo van a hacer desde el Ministerio del Interior, pero tienen un dispositivo que es esta nueva línea. Me parece una medida sensata, racional y atinada. No tiene nada que ver con coartar la libertad de expresión. Sobre ese punto, hoy estuve de mañana buscando noticias sobre consecuencias nefastas de noticias falsas. Y se da, por ejemplo, en India, se corre una noticia en Facebook y en WhatsApp de secuestros de niños y se lo atribuyen a 2 secuestradores. Bueno, 27 personas son arrestadas porque linchan y matan a estas personas. Otra noticia falsa: asesinan a una mujer transgénero por rumores falsos difundidos en WhatsApp. Y también le atribuyen una serie de prácticas con menores, y una población directamente lincha a la persona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que seguir equilibrando acá? Es la libertad individual, que es el principio, con el interés general, y la noticia puede generar alarmas públicas. Digamos, todos tenemos el famoso caso de aquella transmisión de radio de Orwell, donde se denunciaba la invasión de marcianos, en fin, hubo gente que se suicidó. De Orson Welles. Hicimos una fusión de... Sí, hicimos... Sí, o sea, estos riesgos existen desde siempre. Las redes sociales hoy facilitan los excesos, facilitan que una noticia falsa alcance dimensiones que antes
probablemente no tenía, y a una velocidad enorme, Claro. ¿no? Y cuando estamos hablando de noticias falsas que pueden darse en planos muy distintos. Totalmente. En la política, en la economía. En la religión. En este caso, en la seguridad pública. Bueno, el Ministerio del Interior decide incidir en las que tienen que ver con la seguridad pública, inspirándose en experiencias de otros países. Pero bueno, abriendo una discusión también, ¿no? Cuando me llegó la noticia ayer, mi primera impresión fue negativa. Y fue negativa por varias cosas. La primera cosa que se me ocurrió fue: el Ministerio del Interior ¿tiene solucionado suficientemente el tema de la seguridad como para distraer recursos en este tipo de cosas? Es decir, caramba, hay suficientes delitos reales de los cuales la policía debería ocuparse y verdaderamente no se ocupa. Es decir, no sé, pero un ejemplo: un día entraron a mi casa, desvalijaron, etcétera. Pero estuvieron 2 horas adentro de mi casa. ¿Cómo no habían llevado armas? Porque en mi casa no hay armas, más allá de los cuchillos de cocina. La policía técnica no vino. No quiso ni venir. Y no vino. Entonces, ¿cuántas personas dicen que, bueno, eso, que les robaron y que nunca tuvo ningún tipo de trámite su denuncia, o que la rapiñaron, o que, bueno... Entonces, primera cosa me vino eso a la cabeza, ¿no? Es decir, el Ministerio del Interior tiene todo bien cubierto como para además agregar esto. Digamos, ¿es este el problema que tenemos? ¿O el problema está en otro lado? Y la segunda es justamente esto, que viene, me parece, también enganchado con el tema de atrás. Nosotros lo que tenemos, la responsabilidad es educar a la gente para que sepa justamente que no se lincha, para que conozca la Constitución, pero además para que exija las fuentes, exija. Ayer me llegó una noticia de Ecuador, con la foto de María Eugenia Vidal diciendo, bueno, si los pobres, las universidades tienen que ser pagas, y si los pobres no pueden ir a la universidad, bueno, seguirán siendo pobres. Eso es un disparate, pero es un disparate porque María Eugenia Vidal no es ninguna tonta. Es decir, no, eso no son cosas. Entonces, yo abajo ponía, bueno, por favor, la fuente. ¿Está en internet? Claro que está en internet. Bueno, claro, pásame el link. Pásame el link. Pero entonces, si más personas estuviéramos diciendo, eso no me parece verdadero, a ver, cuál es la fuente, a ver, y estuviéramos exigiendo, entonces sería más fácil esto, ¿no? Veo algo y lo retuiteo. A ver, no podemos educar. Está claro que hay que educar en esta materia, está claro que hay que crear cultura en cuanto al manejo de la información en las redes. Exacto. Está claro, ¿no? Porque existe una gran tendencia a la frivolidad, ¿no? Claro. Al manejo irresponsable y liviano de los mensajes. Me llega, lo reenvío y ni siquiera lo terminé de leer. Claro. Cuando a mí me ha pasado de preguntarle a alguien que me mandó un mensaje y que quien lo mandó al responder me diga, no me había dado cuenta de tal cosa, ¿no? No me había dado cuenta de tal dato, de tal cosa, que dejaba claramente demostrado que eso era, por ejemplo, de Argentina, por ejemplo, o de Chile, o de hace 10 años, ¿no? O de hace 10 años. Ay, no me había dado cuenta. Bueno, ¿y por qué no esperas un poquito antes de reenviar? Y después está el otro que te dice, por favor confirmen si esto es cierto. Bueno, y lo manda. Claro. Pero todo el mundo lo manda con el confirme. Yo no sé si será cierto, pero por las dudas lo reenvío, ¿no? Claro. Emiliano, a mí lo que me interesa subrayar 2 cosas. En el Estado de Derecho y en la democracia siempre se empata. En materia de derechos siempre hay contracaras, que son las responsabilidades. No existen monedas con la misma de doble cara. ¿Qué quiero decir con esto? Que ser libre genera responsabilidades y es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que optar, y optar es renunciar, ¿verdad? De forma tal que para poder vivir en un Estado de Derecho tenemos que ser conscientes del derecho del otro. Si no, yo soy abogado, podemos tener las mejores leyes, la mejor constitución, podemos escribir ríos de tinta, pero si una sociedad no tiene claro que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, y que hay un interés general que limita nuestra libertad para hacer posible la libertad de todos,
podemos tirar todos esos libros porque no va a funcionar. Y hay una ventaja en las redes con todo, que la cosa queda escrita, porque el rumor en las sociedades siempre existió, era un rumor cara a cara. Y eso es totalmente imposible de detener, el rumor cara a cara. ¿Por qué? Porque no hay documentación, lo que sí existe en la Internet. Dice otro de nuestros oyentes, ojo que no hay anonimato, esto viene a raíz de Fernando, y señala el caso de una jueza que ha procesado a decenas de personas que difamaban desde una computadora. Fueron localizados por informática Sí, policial y luego terminaron procesados. Es correcto, eso es correcto. O sea, es posible rastrear, Sí. en la medida, no siempre, ¿no? Pero hay herramientas para rastrear dónde empezó todo, Pero ¿no? en este caso el Ministerio del Interior seguramente también va a tener que hacer esa tarea, porque además lo de los gastos es correcto. Pero yo pregunto, ante denuncias de delitos falsos, ¿cuántos recursos tiene el Ministerio del Interior que desarrollar para después determinar que era falsa esa denuncia, por ejemplo? Pablo. Esa es la otra pregunta. Yo creo que no es novedad. Digo, no fue WhatsApp que trajo las difamaciones, digamos. Yo qué sé, vos tenés incendios y linchamientos en Caras y Caretas. Claro. Gente prendida a fuego hace 50 años. Yo estoy de acuerdo que el anonimato no es tan grande, por lo menos, así que siempre existió. Creo que lo que existe es esto que leyó Fernando. Así que a mí la verdad que me desagrada es el rol, yo soy el que va a decir la verdad, porque yo mañana le pregunto, ¿los tupamaros pelearon contra la dictadura o contra la democracia? Al 911, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Dónde me va No creo que vaya. Pablo, ¿Pero por qué? Pablo. Pero puede ser una No, pero está bien, pero el medio de prensa, pero Es está una bien. gran fake news. Pero el medio de prensa, tú citabas a ese, pero podría ser cualquier otro, tiene un Es que redactor ya es responsable, historia. tiene una legislación Ya es que historia. regula, y la persona tiene un derecho de réplica. Sí, puede- pero pero es existe. muy complicado. No, pero yo no digo, a ver, lo digo de vuelta, no digo que haya que limitar la libertad de expresión. Digo que tiene que haber un autor y ser responsable por lo que se dice. No se puede No, decir pero está cualquier bien. cosa. La pregunta de Pablo, de algún modo, es ¿qué tipo de versiones que criterio. circulan Claro. en las redes va a filtrar el Ministerio del Claro. Interior? ¿Cuál es la cancha en la que se va a mover el Ministerio del Claro, Interior? ¿no? para eso eso- tendría que estar reglamentado. Para eso ¿no? prefiero Claro, el, pero el qué check pena. UI. El check Está bien, pero- UI, pero se en No, el llama. ojo, Ministerio del hay Interior ya- otras iniciativas a nivel privado. En otros países, En la BBC de claro, hay medios de comunicación o conglomerados de medios que han montado unidades destinadas a filtrar noticias La falsas. BBC concretamente Sí, tiene Sí, no, pero me 11 parece que está miembros, claro la que el Comisión Ministerio del de- Interior delimita bien las competencias y la cancha en términos de las potestades que tiene en tanto Ministerio del Interior. Y tiene que ver con la seguridad ciudadana y tiene que ver con la comisión de delitos. Ahora, Que una es pregunta. absoluto, no es contradictorio. Ahora, no una estamos pregunta. diciendo que el Ministerio del Interior ha resuelto todo el tema de seguridad. Pregunta, pero este es un paso muy interesante que no me parece que haya que resistirse Pero, ¿qué con pasa? cuestiones tan A ver, absurdas. No, yo no voy a llamar, vamos, simplemente. una Bueno, pregunta. no, Eso va a ser pero vamos a vos suponer- siempre decís la verdad, entonces Sí, pero, no tenés pero problema. vamos a suponer que hay un escándalo en un barrio cualquiera, hay un problema y se está reuniendo gente. Si llamás al Ministerio del Interior, ¿qué te van a decir? Acá hay un problema que es ético, no es una cuestión de verdad Es o no. ético. Es ético. Ético. ¿Qué le van a decir? Si le dicen sí es verdad, van a animar a más gente a ir. Es decir, lo cual es contradictorio con su objetivo. Sí, sí, quedan Complejo. quedan unas cuantas preguntas abiertas, vamos a volver también sobre este tema. La línea verde, así se llama este servicio del Ministerio del Interior, para quienes quieran chequearlo, para quienes quieran tener más información. Bueno, la propia web del Ministerio tiene un detalle de cómo va a operar. ¿Y cuál es el número, por ejemplo, para reenviar los mensajes de WhatsApp que despierten dudas? ¿Cuál es el número? 098 111 911.